Mi tía Claudia, por parte paterna, me adoptó cuando tenía unos 4 años, después de que mis padres fallecieran trágicamente en un accidente. Mis recuerdos de ellos son vagos, contornos borrosos, sombras invisibles. Solo recordaba desaparecer en los brazos extendidos de mi tía y su perfume flotando en mi mente. Ella, y más tarde yo, vivíamos en las afueras de la ciudad, donde vivían contrabandistas, ladrones, asesinos, prostitutas, violadores, apostadores, donde habitaban todas las pandillas y marginados sociales. Claro que mi tía no era ninguna de ellas. Era adivina. Todo el día leía tazas de té, palmas de las manos y plumas de pájaros, e intentaba descifrar el significado de líneas cruzadas y salpicaduras. Si acertaba o no, no sabría decirlo. Se vestía con su atuendo típico, túnicas voluminosas y pañuelos negros, a veces acompañados de un turbante, y procedía a sorprender a sus clientes con palabras seductoras. Alargaba cada sílaba, su voz se volvía grave y sinuosa. Por lo general, el cliente se marchaba a toda prisa. Una vez le pregunté a la tía Claudia si podía leerme la fortuna. Me hizo beber una taza de té hirviendo, cuyo líquido ardiente me quemaba la garganta. Después, examinó mi taza mientras yo permanecía nerviosa en un rincón de la habitación. Finalmente, anunció, sinceramente, no puedo decírtelo. ¿Así que no lo sabes? La tía Claudia miró por encima de sus gafas. Sí lo sé, pero no estoy segura. Eso no tenía ningún sentido. No cuestioné a Claudia. Quizás la magia no existía, pero mi tía era sorprendentemente precisa. Dentro de 5 meses, su esposa dará a luz a un hijo muerto. Al oír esto, el cliente insultó a Claudia y ni siquiera pagó. Salió furioso. 5 meses después, un bebé nació, muerto. Viví con la tía Claudia durante 10 años. Nunca me presionó demasiado. Iba a la escuela, hacía mis tareas y preparaba cenas improvisadas. No era precisamente una cocinera experta, mi método consistía básicamente en echar los ingredientes en una olla con agua caliente y añadir sal. Sorprendentemente, el resultado era satisfactorio. Supongo que la tía Claudia sufría una tortura interna. Nunca me obligó a llamarla tía. Aunque de vez en cuando estaba muy nerviosa, le añadía tía antes de su nombre, casi siempre la llamaba Claudia. A ella nunca le importó. No me lo exigía. No me regañaba. Eso fue lo que hizo que la quisiera más que a mis propios padres. En otras palabras, era genial. Vivimos así durante una década, sin meternos con nadie. Claudia se dedicaba a sus lecturas y yo a mis cálculos. Nuestras vidas rara vez se veían interrumpidas y Claudia no predecía fortunas funestas a los clientes desprevenidos. Sacaba buenas notas, excepto en matemáticas, donde sacaba sobresaliente. Mi profesor estaba muy impresionado. Algún día debería ser matemática, me dijo. Tal vez lo habría hecho. Si no hubiera sucedido, entonces quizás lo habría hecho. Pero ¿cuál es el gran problema? Lo tenía. El 22 de marzo, oí gritar a mi tía. No era el grito que se da al ver un insecto o una serpiente, era un grito desgarrador. Un grito de puro terror. Casi me mato corriendo para ver cómo estaba. Estaba en su sala de adivinación, desplomada en la silla, con un fajo de papeles arrugados apretados en el puño. La tinta de un bolígrafo de gel negro goteaba del borde de la mesa. Al notar mi presencia, giró la cabeza instintivamente hacia mí. Al ver el desorden, me arrodillé de inmediato y comencé a limpiarlo con una servilleta. Claudia gimió, con los ojos entrecerrados. «Claudia, ¿estás bien?» Me apresuré a ponerme de pie. Negó con la cabeza. Le pregunté si necesitaba un vaso de agua. No respondió. «Claudia». Debo confesar que me quedé bastante desconcertada y perpleja ante toda la situación. La tía Claudia jamás hacía semejante dramatismo en sus supuestas profecías.
Cuando terminaba de pasear, como ella decía, aceptaba el destino con serenidad. Pero hoy estaba histérica. Jamás la había visto así. Cuando finalmente logré convencerla de cenar, eché mi revoltijo de carnes y verduras al azar en una olla con agua caliente antes de sentarme en la silla junto a ella. Era consciente de que aún sostenía el fajo de papeles. Claudia, ¿qué te pasa? Por un momento, ambas estuvimos a punto de intercambiar papeles. Claudia. Ella permaneció en silencio. Intenté apartar sus dedos del papel. Con gran dificultad lo logré y se lo quité de las manos. El rostro de la tía Claudia estaba pálido como el de un muerto, y sus ojos, redondos y conmocionados, reflejaban sorpresa. Desdoblé lentamente el papel, temiendo lo que pudiera estar garabateado allí. Recordaba perfectamente a la tía Claudia contándome diversas maneras de contemplar el mundo. Esto es, como yo lo llamo, el método del papel. Tomas cualquier hoja de papel y un bolígrafo y te dejas llevar por las visiones. Mientras lo haces, el propio bolígrafo plasmará los resultados. Me dedicó una sonrisa. ¿Son malos los resultados? Pregunté con voz lastimera. Me miró atentamente. Tal vez. Ahora, con dedos temblorosos, desplegué la hoja arrugada y contemplé el dibujo sin comprenderlo. No se trataba de una bestia mítica de 2 cabezas, ni de una muñeca ensangrentada, ni siquiera de una silueta sombría. En cambio, era un montón de garabatos y dibujos sin sentido. No pude descifrar su significado. ¿Tía Claudia? Pregunté nerviosa. ¿Qué significan estos garabatos? Pensé que se me quedaría mirando fijamente sin responder, pero para mi sorpresa, abrió la boca y un torrente de palabras brotó de ella. No sé qué significa. No lo sé, no me lo esperaba, solo intentaba ver qué me deparaba el futuro y lo vi. Es un páramo, el sol es rojo. Tía Claudia, intenté hablar con la voz más tranquilizadora posible. Cálmate. Solo fue una visión. Entrecerró los ojos. ¿Solo una visión? Bueno, balbuceé, estoy segura de que es de gran importancia, pero... Jani, dijo Claudia, fijando su mirada en mí. Una visión nunca se equivoca. Me apresuré a formular una pregunta, ¿qué significaba esta visión? Claudia me miró. No sé. Ni siquiera abrí la boca para expresar mi incredulidad. ¿Cómo era posible que no lo supiera? Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una sola palabra, Claudia se puso de pie. Se te está quemando la cena, Jenny. Te sugiero que vayas a echarle un vistazo. Sin decir una palabra más, se alejó con sus largas zancadas, dejándome a solas con mis pensamientos. Durante un tiempo intenté descifrar el significado de los garabatos. ¿Quizás se avecinaba un gran accidente? ¿Una bomba perdida? Cada vez que se me ocurría una teoría, mi conciencia me decía, no, eso no está bien. Tras una hora de intensas reflexiones y rápidos tragos de mi infame sopa, sentí que mis párpados se cerraban lentamente. Aparté el tazón, que aún estaba medio lleno, y me dirigí a mi habitación. Alcancé a ver a la tía Claudia recostada en su cama mientras me acercaba a mi rincón de descanso. Estaba soñando, y debía de ser un sueño intranquilo, porque no dejaba de dar vueltas en la cama. Aparté la mirada y seguí mi camino. A la mañana siguiente, me desperté temprano para prepararme para ir a la escuela. Me estaba poniendo unos jeans cuando oí ruidos extraños en la cocina. Aún aturdida, bajé las escaleras, con los pies descalzos rozando la tela áspera. Al entrar en la cocina, me quedé paralizada. La tía Claudia estaba sentada en silencio a la mesa, con los ojos cerrados. Su mano izquierda presionaba con firmeza una hoja de papel amarillento, con la otra sostenía una pluma. La pluma se deslizaba sobre la superficie con suavidad, como un buen barco sobre el agua. Los únicos sonidos que oía eran los de mi propia respiración. De repente, mi tía empezó a sacudirse.
Sus ojos se movían de un lado a otro, la saliva se le acumulaba en la boca y su cuerpo parecía estar sufriendo una especie de convulsión. El bolígrafo dejaba marcas en el papel, líneas irregulares y puntiagudas se extendían por la hoja. El bolígrafo se le escapó de la mano y aterrizó, con un eco que pareció oírse en todo el universo, a mis pies. Claudia abrió los ojos. ¿Claudia? Me acerqué a ella tímidamente, con el bolígrafo caído en la mano. Necesitas ayuda. Mi tía respiró hondo con dificultad. No es nada, Jenny. Ve a desayunar. Mis habilidades para el desayuno eran más admiradas que mis habilidades para la cena. En pocos minutos preparé huevos y tostadas para las dos. Desayunamos en silencio. Mientras me colgaba la correa azul de la mochila al hombro, noté que Claudia me miraba fijamente. ¿Qué? Dudó una millonésima de segundo. No le digas esto a nadie. A nadie, ¿oíste? Bueno. Durante 15 días observé atentamente a la tía Claudia. Sus visiones aparecían a intervalos aleatorios, a veces durante la cena, a veces por la noche. Siempre permanecía a su lado, por si necesitaba ayuda. Las pilas de papeles arrugados y aplastados comenzaron a acumularse. El 31 de marzo, tomé nota de las fechas, por cierto, Claudia me pidió que los quemara. Me negué rotundamente, diciendo que quería saber el motivo de todo aquello. Finalmente, cedió y asintió. Extendí las hojas y las apilé formando columnas robustas. Luego comencé a examinarlas. Los primeros eran, como ya dije, garabatos desordenados que rebotaban sin control. Sin embargo, a medida que profundizaba en este misterio, me di cuenta de que estas líneas irregulares estaban formando una figura. No, no es una forma. Letras. Llegó abril. Al principio, no podía reconocer las letras. Reconocí algunas. Me cuestioné. Claudia sobre esto. Se encogió de hombros. No tengo ni idea. Eso es lo que parece decirme todo el tiempo últimamente. Apreté los dientes. Las visiones que atormentaban a la tía Claudia se volvían cada vez más alarmantes. Su cuerpo se convulsionaba, sus piernas pataleaban en distintas direcciones, su pluma se deslizaba sobre el papel. A veces abría los ojos momentáneamente, aunque no veía nada. Estaban ciegos durante sus visiones. Después de que las visiones se desvanecían, mi tía se arrodillaba y vomitaba abundantemente en un balde que yo le preparaba. Permanecía en la cama, con el rostro pálido y sin color, con la mirada perdida en el techo. Tenía fiebre, y yo tenía que ir y venir con una toalla fría para bajarle la temperatura. No cabía duda. Algo estaba cambiando en mi tía. Y me daba miedo. Nunca había sucedido algo así. Jamás esas visiones la habían atormentado como vicios y la habían debilitado tanto. Me preocupaba mi tía. Me preocupé por mí misma. El mundo estaba cambiando. El día antes del fin, mi tía tuvo una visión terrible. No sabía qué era, pero identifiqué las letras como D, E, S, T, R, U, C, C, I, O, N. Supuse que era el fin del mundo. Tal vez tengas razón, dijo mi tía después de terminar de vomitar en el cubo. Era. Esa noche llevé los papeles a su habitación de lecturas. Los extendí con cuidado. Algunas palabras destacaron. El destello destruirá. ¿Destello? ¿Qué demonios es eso? ¿Destruir qué? Me quedé perpleja ante ellos. Y entonces llegó el día siguiente. Todo empezó de la forma más normal posible. Sostuve el cubo con cuidado mientras mi tía vomitaba grandes cantidades de la cena de ayer. Hoy tenía los ojos brillantes. Claudia, ¿por qué estás tan tensa? Me agarró por los hombros y me miró fijamente a los ojos. El fin del mundo, murmuró. Es hoy. Huí a la escuela.
Mientras caminaba por la pista para la clase de educación física, noté que el calor era insoportable. Claro, era casi finales de abril, pero ¿desde cuando hace 90 grados? Constantemente me secaba el sudor de la cara a mares. Me impactó. Lo sabía. Le rogué a mi profesor de matemáticas que me dejara ir a casa. Mi tía está enferma. Tengo que cuidarla. Por favor. Me siento muy mal. Estoy alucinando, ¿es un unicornio volador? Mi profesor de trigonometría cedió. Corrí a toda velocidad por el laberinto de pasillos. Nunca había corrido tan rápido, mis pies ni siquiera tocaron el suelo. Salí disparada por las puertas de la escuela y me lancé hacia mi casa. Su casa. Busqué a tientas las llaves, entraron temblorosamente en la cerradura. Abrí la puerta de golpe. La tía Claudia había muerto. Un hilo de sangre corría débilmente por su brazo. Tenía los ojos abiertos, con la mirada perdida en el vacío. Vi el cuchillo en su mano. Se había cortado las venas. En ese momento no me preocupaba eso. Me incliné hacia adelante y leí el periódico. El contenido estaba escrito con sangre. El destello nos destruirá a todos. El destello nos destruirá a todos. El destello nos destruirá a todos. Debajo había un revoltijo de líneas. Dejé los papeles lentamente. No miré a mi querida tía. Pasé junto a su cadáver, hacia el pasillo, como en un sueño. Salí deslizándome por la entrada, hacia el porche, sintiendo ya el calor que subía. Con suavidad, me senté en las tablas del porche. Daba igual si estaba dentro o fuera. Daba igual dónde estaba, qué era, quién era. Daba igual lo que iba a hacer. El destello venía, era inevitable, y nos iba a aniquilar a todos.